voces en mi cabeza. Tal vez hoy no espero muchos amén, pero espero bastante convicción. Espero bastantes personas confrontadas, como los he sido yo con esta palabra. Mi intención el día de hoy con esta enseñanza es que tú puedas conocer un poco lo que sucede dentro de ti y cómo lo que está pasando dentro de ti puede llevarte por el camino de la vida o por el camino de la muerte. Deuteronomio capítulo 30 dice que Dios puso la vida y la muerte delante de todos. Dios no nos obliga a escoger, Él nos aconseja escoger la vida. Sin embargo, a pesar de que muchos de nosotros conocemos el camino correcto, por alguna rara situación interna, seguimos escogiendo la muerte. Y de eso se trata un poco lo que quiero enseñar hoy sobre voces en mi cabeza. Y hoy comenzaré esta prédica haciendo una fuerte confesión de mi pecado. Ahí sí todos prestaron atención, ¿no? Pues tengo que decirle la verdad. Personalmente tengo una batalla constante de pensamientos en mi cabeza. No hay un día que yo no pase donde tenga un montón de voces hablando e intentando tomar el control de mi vida. Tal vez usted puede decir que soy loco, pero créame que al final de esta enseñanza usted también tendrá un poco de loco como yo. Todos batallamos con un sinnúmero de voces en nuestra cabeza todos los días. Esas voces nos dicen qué debemos, qué no debemos hacer. Nos hablan sobre lo que somos o lo que deberíamos ser. Y cada una de estas voces constantemente se quiere imponer para que usted haga lo que esas voces le dicen. Y es importante que nosotros aprendamos de dónde provienen esas voces que escuchamos. 4 fuentes de voces que usted va a tener siempre en su cabeza. Y présteme atención aquí. Número 1, la voz de Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es nacido de nuevo y usted es creyente, la voz de Dios está en tu interior para hablarte. Pero también existe la voz del diablo. Satanás también tiene la capacidad de hablar dentro de ti y desde afuera. A través de dardos de fuego, dice la palabra, que viene y lanza pensamientos a tu cabeza. Las terceras voces son las de las personas que nos rodean. Y estas voces que nos rodean, pues a veces son buenas, a veces no son tan buenas, pero esas voces se pueden quedar grabadas en tu mente y en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes todavía recuerdan la voz de su abuelita diciéndole, no te subas allí? ¿Cuántos de ustedes cuando van a hacer algo incorrecto escuchan las voces de sus padres, aunque ya hayan fallecido, pero usted escucha a su padre decirle, te lo dije? ¿O no la escuchan? ¿O yo soy el único? Bueno, hoy me voy a dar cuenta si yo soy el único loco en esta iglesia. Yo todavía escucho la voz de mi abuela en la cama de UCI en el hospital diciéndome, tú eres un hombre de Dios, eres un pastor de multitudes. Cada vez que quiero renunciar, escucho la voz de esa mujer diciéndome, Dios está contigo. Tal vez tú eres uno de los que escucha la voz de tu pastor cuando está afuera a punto de pecar, como me lo han dicho algunos. Uy, pastor, yo estuve esta semana y pareció haberlo escuchado. ¿O no? Pero también podemos escuchar voces que en cierto momento nos hicieron daño. Esa voz de tu marido que te dijo, no te amo. Poca cosa. Me voy. Y tú intentas
rehacer tu vida. Pero cada vez que lo intentas, está esa voz latente en tu cabeza diciéndote que no sirves para nada. O la voz de algún padre ofensivo que te maldijo desde pequeño. Que te decía, bruto, ignorante, bueno para nada. Y cada vez que te va mal en los negocios, cada vez que te va mal en tu trabajo, pareciera que esa voz estuviera tan viva como el primer día que te la dijeron. Luchamos con un montón de inseguridades dentro, pero esas inseguridades no son más que voces que siguen vivas y latentes dentro de nosotros. Sigues escuchando la voz de tu padre cuando te dijo, lárgate de la casa. No duras en ningún trabajo, eres inestable. Y aunque nadie se lo sabe, sigues escuchando esas voces del pasado. Y créame, yo escucho voces muy buenas de gente que me ha rodeado y que me ha bendecido. Pero todavía siguen viniendo voces como fantasmas de gente que me maldijo. Y cada vez que me quiero enfrentar a un desafío, vienen como fantasmas sobre mí. A decirme, no lo lograrás. Ahora sabe de qué le hablo. Pues la voz de Dios siempre estará sobre nosotros y en nosotros para guiarnos a toda verdad. La voz de Dios nos levanta, la voz de Dios nos ayuda, la voz de Dios es dulce, es una voz de buenas noticias. Pero también existe la voz de Satanás, que es voz de muerte, la voz de la pobreza, la voz de la división. Y todos los días, tú y yo, vivimos con esa batalla en la cabeza. ¿A quién vas a oír? Porque tal vez en los negocios no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la voz de ese mentor que un día te maldijo. Por eso no levantas cabeza. ¿Qué voces vamos a oír? ¿Qué voces estás escuchando? Ahora, quiero enfocarme esta mañana en esa cuarta voz. No en la de Dios, no en la del diablo. Porque a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Créame que Dios no es, Satanás no es el culpable de todo. Tiene gran responsabilidad, pero no es el culpable de todo. A veces las cosas que nos pasan no son culpa ni de Dios, ni del diablo, ni de los demás, sino que son responsabilidad de nosotros mismos. Y esa es la cuarta voz que tú escuchas todo el día, la voz de tu interior. Esa voz que habla contigo mismo, ¿alguno la tiene? Es la voz que cuando estás hablando con alguien que tiene mal aliento, te dice, huele mal, por adentro, y por fuera intentas poner una buena cara. Y la voz te dice, no se cepilló hoy, ¿sí? Es esa voz que le dice a tu amiga, ay, qué blusa tan linda, y por dentro la voz te dice, hipócrita. ¿Alguno la tiene? Es esa voz interior del proceso de tu pensamiento. Ahora, esta voz es muy peligrosa. Yo quiero que usted me preste mucha atención aquí. Porque yo lucho con ella. Y usted también, pero es necesario que nosotros aprendamos a luchar correctamente contra esta voz interior, porque puede ser nociva, destructiva y perjudicial para el resto de tu vida si tú no logras arreglar tu situación con esa voz. Amén.
Am, si yo les digo esta mañana, ¿cómo habla mi voz interior? Tal vez podría asustarte. Mi voz interior es sumamente crítica y dura conmigo mismo. Mi voz interior es cruel. Incluso ahora mismo que estoy predicando, hay dos voces sonando. La que yo estoy hablando y la que solamente yo escucho dentro de mí. Hay dos voces hoy predicando. La voz que escuchas y la voz que solo yo escucho. Y la voz que solo yo escucho me está diciendo ahora mismo: ¿por qué predicas así? ¿Por qué te paras así? Se te ve la barriga. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás haciendo esto? Constantemente la voz interna me acusa, mientras la voz externa trata de llevar y sacar adelante el mensaje. ¿Está conmigo? Usted mismo está sentado ahí y hay una voz susurrando dentro. Ahora yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo es tu voz interior? ¿Es una voz saludable? ¿Es una voz buena? ¿O es una voz que te acusa, que maltrata y que odia a los demás? Es una voz que mientras estás ahí sentado critica y destruye y divide, aunque no lo digas, pero está dentro. Por afuera puedes tener una cara linda, pero por dentro la voz está diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Cómo es tu voz interna? ¿Cómo es? Porque es la voz que te dice dentro lo malo que puede llegar a ser tu mujer, pero nunca se lo dices a ella. Pero la voz te lo dice adentro. ¿Me estoy explicando? Usted me está viendo como si yo estuviera loco. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Es decir, es esa voz que nadie sabe y que nadie oye, pero que te habla de lo frustrado que estás, que te habla de lo mucho que desprecias a la gente, que te habla de lo mucho que odias, mientras por fuera intentas sostener una vida aparente y ficticia. Esa voz interior, cuando tú te rodeas de buenos amigos o te tomas unas copas, sale a la luz. Nadie sabe lo que piensas dentro hasta que estás en confianza con ese amiguito y le sacas todo lo que odias a tu mujer, lo que odias a tu pastor, lo que odias a tu jefe, lo que odias a la gente. Y sale como una excusa para decir: ora por eso. Pero no es más que exteriorizar lo que tu voz interior constantemente dice. Ahora, yo me he dado cuenta que hay gente que tiene voz interior más sana que otros. Por ejemplo, a mí me gustaría pasar un día en la cabeza de mi esposa, porque yo me he dado cuenta que la voz interior de mi esposa es más saludable que la mía. Ella no se da tan duro a sí misma, ella se equivoca y se levanta y sigue. Yo me equivoco y esa voz interior pasa días acusándome por lo que hice, mientras que la voz de ella está como más domada. Es como una voz más sana. No todos tenemos la misma voz interior, pero yo quiero decirte algo en esta mañana con este mensaje que Dios me dio esta semana. Es tiempo de que ocurra una confrontación con la voz que llevas dentro. Porque tú no eres lo que dices, tú eres lo que hablas adentro. ¿Estás aquí? Y
Quiero enfocar esta enseñanza en lo que está en Marcos capítulo 3, versículo 20. Tiene que llegar un momento donde tú te canses de esa voz que es cruel y maldadosa que llevas dentro. Hoy me estoy enfocando en personas como yo, que tenemos que luchar con una voz maldita dentro de nosotros, que no quiere sujetarse a la palabra y que constantemente, por alguna razón, es una voz resentida, es una voz llena de odio, es una voz llena de señalamiento y de división. Odias a la gente, hablas mal de la gente, tienes sentimientos de rencor de la gente de adentro. Mientras afuera sonríes y das besos y abrazos. Odias a la familia de tu mujer, odias a tu familia, odias a todo el mundo, llevas un odio por dentro. Esa voz interior constantemente te lo dice, te acusa, señala, murmura, divide, critica. Y por fuera sonríes. Es esa voz interior que mientras tú estás aquí estás juzgándome. Esa voz interior que mientras estás aquí estás juzgando a la iglesia, juzgando a la gente, juzgando a todos. Es esa voz interior que te hace alejarte de las personas, que te hace estar solo. Amén. Yo sé que el único que la siente soy yo hoy. Que Dios le hable esta mañana. Y yo personalmente te digo, yo estoy cansado de esa voz que me grita todo el tiempo. ¿No has sentido una voz que le dice: divórciate? Solo yo. Deberían ya irse para el cielo ustedes todos. ¿No han escuchado una voz que les dice: véngate? No. Bueno, te la voy a poner un poquito más allá. Esa voz que te hace desnudar la mujer de tu prójimo. Pero no lo dices, pero la voz te lo dice. Por eso en Marcos capítulo 3 versículo 20 dice así: cierta vez Jesús entró en una casa. Diga conmigo: Jesús entra a las casas. Ya lo vamos a aprender, ya lo vamos a aprender. Y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. ¿Qué hacían los familiares? Decían, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Hablaban, ¿verdad? Luego dice el versículo 22, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado a Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Entonces Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, les dice. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegra. Si Satanás está dividido y pelea contra sí, ¿cómo podrá mantenerse en pie? No sobrevivirá. Permítanme darles otra explicación, dijo Jesús. Quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, solo alguien más fuerte, alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les digo esto porque ellos decían: está poseído por un demonio. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que se saliera a hablar con ellos. Ahora mire esto, porque desde que Jesús entró en esa casa, lo único que escuchó fue voces y voces y voces por todas partes. Todos hablaban, todos decían,
todos opinaban. La madre y los hermanos de Jesús decían, está loco. Los religiosos decían, está endemoniado. Las multitudes decían, expulsa demonios porque tiene demonios, y tenía un montón de voces alrededor. Pero lo que me llama la atención de este pasaje, cuando lo ponemos en comparación con Mateo 12:25, es que todos ellos hablaban, pero ninguno pronunció ninguna palabra. Hablaban en sus corazones. Dice Mateo 12:25, pero Jesús conocía los pensamientos y les contestó. ¿Qué conocía Jesús? Jesús escuchaba su voz interior. Tú no hablas cuando hablas. Tú hablas adentro, aunque no haya sonido, tú estás hablando. Y nos enseñaron que lo importante era cuidar la boca, y es verdad, hay que cuidar la boca. Pero ¿quién está cuidando la voz que habla adentro? ¿Quién le ha prestado atención a la voz que tienes dentro? A la voz que dice groserías, a la voz que maldice, a la voz que odia, a la voz que divide. Pues déjame decirte algo esta mañana. Cuando yo vi este pasaje me di cuenta que Jesús no solamente escucha lo que hablas, sino lo que piensas adentro. Jesús llegó a esta casa y vio a la familia y vio a los religiosos hablando desde su interior y conoció la intención. Estaban reunidos, tal vez estaban ahí tomando vino, no lo sé, estoy sacando suposiciones, pero estaban con Jesús. Ay, Jesús, ¿y cómo estás? Y los fariseos habían venido de Jerusalén y estaban con Jesús, y tal vez en un brindis social. Pero lo que Jesús estaba escuchando no era su apariencia externa, sino era sus pensamientos y sus voces internas. Ellos estaban odiando a Jesús, no con su voz exterior, sino con su voz interna. Estaban acusando a Jesús de blasfemo. No desde afuera, desde adentro. Desde afuera le decían, maestro, maestro, rabí, pero desde adentro lo odiaban. Eso me enseñó que Jesús escucha la voz cruel y destructiva que llevamos dentro. Yo no la oigo, ni tú oyes la mía, pero Jesús sí la oye. ¿Y sabes por qué la oye? Porque Él quiere sanar esa voz interna. Porque mientras esa voz interna no cambie su forma, nunca va a poder haber sanidad en ti ni en mí. Yo sé que nos han enseñado muchas veces, y yo mismo lo he enseñado, confiese positivo, confiese la palabra. Lo hemos enseñado. Es bueno confesar la palabra, amén. Es bueno hablar la palabra de Dios, pero cuando hay un fundamento. Las cosas pasan no porque usted confiese algo, pasan por la fe con que lo hace. Esas palabras tienen fe y sustancia, y cuando usted confiesa algo, eso sucede. Pero cuando usted solo habla de aquí para afuera, pero adentro la fuente es distinta, es decir, la fuente es amarga, pero la boca es dulce, eso puede pasar. Tarde o temprano la fuente amarga saldrá. En una rabia, en una frustración, en un pleito, la voz amarga va a salir. Usted puede tratar de tapar esa boca amarga, esa fuente amarga, pero tarde o temprano esa voz amarga sale. Si no estamos nosotros y tenemos el cuidado que tiene Jesús. Jesús vino a estos fariseos y entró en esa casa porque estaba interesado en sanar a su voz interna. Jesús quería ayudarlos a limpiarse por adentro. Por eso dice
Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, ¿si alguien qué? Te voy a comprobar lo que te acabo de enseñar. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente. Dice que ama, ¿pero qué? O sea, que es posible decir te amo y odiar. Sí, sí. ¿Estás aquí? ¿Es posible decir amo y odio? Sí, es posible decir una cosa y tener otra. Por eso dice la palabra, esa persona es mentirosa. Es mentiroso ese hombre. Lo dijo la profeta Olga Tallón. Mentira. Te amo, pero te engaño. Puro cuento. ¿Estás aquí? Te amo, pero pasa la mujer por al lado y la desnudas con tu voz interna. Eso es falso. Jesús dice, si dicen que aman por fuera, pero adentro odian, dice, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces, mire acá, porque vamos a aprender un poco de cómo es Dios. Dios no se enfoca en lo que tú dices afuera. Dios se enfoca en lo que tú hablas adentro. Lo que define a una persona no es lo que dice afuera, es lo que dice adentro. Porque esta persona, aunque decía amar, lo que lo definía era una persona que odia. Y por eso dice el texto, no ha conocido a Dios. ¿Qué lo define? ¿La voz de afuera o la voz de adentro? ¿Qué te define a ti y a mí? La voz que solo tú oyes. Dice Proverbios 23:7, porque cual es él en su corazón, así es. ¿Quién eres tú? Tú no eres el que vemos aquí. Tú eres el que estás adentro de ese estuche que peinas, maquillas y acicalas y hola, ¿cómo estás, amiga? Hola, amiga. Hola. Amiga, y te acuestas con su marido. Ah, sí, ¿usted cree que no lo hemos visto muchas veces? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No es lo que muestras, es lo que hablas adentro. Por eso Jesús tiene que venir a nuestra vida y confrontarnos, porque Él quiere sanarte desde adentro. Lo que Él quiere hacer es adentro de ti. Por eso la religión se ha encargado de decirnos cómo vestir y cómo hablar, si fumar o no es malo, si tomar o no es malo, si el tatuaje es bueno, si el tatuaje es malo, y se han metido un montón de bobadas, mientras la gente por dentro está podrida. Pero lo importante es aparentar y tener una buena presentación. ¡Oh! Habla bien y compórtate bien, así por dentro estés podrido. No, señores, ese no es el Jesús que yo conozco en la Biblia. El Jesús que yo veo en la Biblia es un Jesús que está interesado en tu vida interior. Y cuando tu vida interior es sana, se verá en lo de afuera. Tú quieres saber cómo está tu corazón, cómo está tu voz interna. Por eso cuando tengo episodios con esta voz interna que es mala, esta voz interna que es cruel conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, con la gente, esa voz interior que habla mal, que critica, que murmura, tengo que decir stop, Jason, algo está pasando adentro. No quiero ser un cínico, no quiero ser un hipócrita.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, amor no fingido. ¿Existe amor fingido? Sí. Yo no lo quiero. Por eso me paro aquí a hablarte con autoridad de lo que vivo. Pastor, te invito a un café. Y la voz interior me dice, otro café, qué fastidio, para volver a hablar de los mismos problemas. ¿Usted cree que yo no la escucho? Es esa voz que acusa a tu hermano. La voz que acusa a tu pastor, que acusa a tu líder. No me llamó, no me escribió, no me vio, no me saludó. Te puede decir hoy, yo no tengo esa voz. Lo felicito. Trabaje en otra área de su vida que debe tener pecados también. Esta prédica de hoy es para nosotros que tenemos esta voz y que peleamos contra ella. Esa voz que te dice, no quiero ir a la iglesia. Sobre todo los domingos en la mañana cuando llueve y el clima está frío. Voz del diablo. Ese sí es el diablo, ¿verdad? Esa voz que te dice, vete de la iglesia. No te valoran ahí. Es la voz interior. ¿De dónde se forma la voz interior? ¿Cómo se forma esa voz dentro de ti? Pues de lo que escuchas del diablo, porque el diablo habla, y lo que escuchas de la gente, que también es usada por el diablo para hablar. ¿Cuántos hombres han cometido equivocaciones por una voz endemoniada de su mujer? No. ¿Tienes el enemigo en la cama? ¿O no le pasó eso a Sansón? Odiando tu iglesia por lo que te dicen en la cama. Odiando a tu hermano, odiando a la gente por lo que oyes. ¿Estás acá? Por lo que el diablo te dice mientras estás solo. No valoran tu trabajo. Nadie está pendiente de ti. No eres importante. Un montón de cosas que vienen desde afuera y eso hace una voz interna maliciosa, dañada, destructiva. Esa es la voz que a algunos les dice, quítate la vida. Es la voz que te dice, anda, séle infiel. Tiene que llegar un momento donde nosotros hacemos un stop y tenemos que decir, hey, ¿qué está pasando? Que estoy escuchando esta voz cada vez más fuerte. Porque todos escuchamos esa voz en alguna medida. La cuestión es cuando esa voz se vuelve más fuerte que la voz de Dios. Cuando la voz del odio se vuelve más grande que la voz del amor. Cuando la voz de la división se vuelve más grande que la voz de la armonía. Cuando la voz del pecado se vuelve más grande que la voz de la santidad. Ahí es donde hay que hacer un pare y un stop y decir, algo está pasando conmigo. Y si no hago algo ahora, me va a llevar a la desgracia. Amén. ¿Quién es tu verdadero yo? Lo que escuchas adentro. Amén. ¿Tú quieres saber definirte quién eres? Lo que está adentro. Eso es lo que nos define. Entonces tenemos que hacer algo. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice así. ¿Por qué es importante hacer algo con esa voz que nadie oye? Solo tú y Dios. ¿Por qué es importante trabajar con ella? ¿Por qué Jesús se enfocó en trabajar esa voz interior con los fariseos y con su misma familia? ¿Por qué los confronta? Por lo siguiente, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, porque Dios no puede hacer el mal y Él jamás tienta a nadie. La tentación viene de nosotros mismos. ¿De dónde viene?
Si usted deja que esa voz maldadosa crezca, se desarrolle, coja fuerza, va a ser cada vez más difícil no ceder a la tentación. O va a ser más fácil ceder a la tentación, porque esa voz maldadosa lo único que quiere hacer es desviarte de la voluntad de Dios y llevarte por el camino de la muerte que te hablé al principio. Esa voz interna que está dentro de ti, lo único que quiere es darle placer a tu cuerpo y llevarte para la muerte y la destrucción, porque está siendo alimentada por Satanás, está siendo alimentada por tu ego. Hay que ponerle un stop a esa voz si queremos crecer en Cristo. Amén. Hay que decirle no más. Hasta aquí te escuché. Si tú eres de las personas que estás escuchando demasiadas voces, esa voz, y no estás escuchando a Dios, ni cuando vienes el domingo puedes oír, estás tan lleno de esa voz y de tanto ruido que no puedes escuchar la voz de Dios, es tiempo de ocuparte de esto porque es preocupante. ¿Estás acá? Yo no escucho a Dios, ya no siento nada. Dios habla pero no entiendo y Dios habla pero no escucho. Parece que tengo un corazón duro. Tal vez sí, puedes tener un corazón duro, pero tal vez es que está tan fuerte la otra voz que ya no escucha la voz de Dios. Y no es que Dios no hable, Dios habla siempre, todo el tiempo. Él está guiándonos. Entonces mire, aquí tenemos a Jesús confrontando a este grupo de personas con una voz interna corrupta. Y Jesús los confronta no porque los quiere juzgar, sino porque los quiere sanar. Diga conmigo, Jesús conoce mi voz interior y quiere sanarme. No te sientas, o sea, no te sientas juzgado ni señalado si tú eres de los que siempre piensas mal, de los que siempre eres prevenido. Usted conoce gente prevenida. Y este mucho cariño, como ¿para qué? Estoy feo, nadie me quiere, todos me odian. Y no te sientas mal. El primer paso para permitirle a Jesús sanar es reconocer que tenemos esa voz ahí. Esa voz que te sigue diciendo, tu padre nunca te amó. Y por más que tu padre te lo demuestre, tú la escuchas todo el tiempo. Eres un fracaso de padre. Entonces Jesús entra en la escena. Y a diferencia de otros pasajes, yo a Jesús no lo veo aquí peleando con los fariseos ni con su propia familia. Yo veo a Jesús intentar arreglar un problema de adentro. ¿Por qué los fariseos eran así? ¿Se ha preguntado por qué eran así? Porque su voz interior era corrupta. Porque por dentro eran dañados, pero por fuera mostraban actos de bondad. ¿Qué quiso hacer Jesús? Los quiso enseñar para que se arrepintieran de su mala conducta. O sea, los fariseos eran cínicos. ¿Y sabe qué es cínico? Una persona que es descarada, una persona que sabe que está mal y todo el mundo lo sabe, pero es cínica. O sea, ¿sí me explico? Eso eran los fariseos. Tenían una voz interna dañada, pero aparentaban frente al pueblo. Jesús los ve y dice, se han vuelto cínicos. Les ponen al pueblo cargas que ellos no llevan, les exigen cosas que ellos no hacen. El ser cínico es un síntoma de que estás escuchando la voz incorrecta. El cinismo es una falsa sabiduría, porque el cinismo se esconde detrás de un conocimiento vacío e improductivo. Como mi voz interna está mal, ¿qué hago? Me vuelvo cínico, me vuelvo descarado, me vuelvo falso.
Nos volvemos personas falsas porque estamos escuchando lo incorrecto adentro. Y pensamos entonces que esa falsedad nos va a librar. Tal vez no te libre de la gente, pero no te libra de Dios, porque Dios todo lo ve. Y a Dios no se le escapa a ninguno de nosotros. Yo no quiero ser un cínico. Por eso cuando Dios me dio esta palabra lloré muchísimo en mi habitación. Porque le dije, Señor, ¿cuántas veces yo me he parecido más a un fariseo de lo que creo? Porque todos cuando escuchamos esta historia dicen, yo soy Jesús. No, yo me identifico con el fariseo este. ¿Por qué? Porque a veces por escuchar la voz que no debo oír, juzgo, condeno, daño. Y me vuelvo cínico. ¿Por qué me vuelvo cínico? Porque me vuelvo como que nunca pequé. Ese es el cinismo, el que ve a los demás como... Amén. Pero por dentro, imagínense que por un instante el Señor nos permitiera hoy a todos ver lo que hay adentro de tu vecino. Tal vez te cambiarías de puesto. Amén. Y pudieras ver lo que hay en el corazón de tu esposo. A veces es bueno que no lo podamos ver, pero Dios sí lo ve. Y aunque otros no lo vean, tú y yo nos estamos envenenando a nosotros mismos. Por eso Jesús necesita sacar la raíz de esa voz corrupta. Porque te está matando a ti mismo. Entonces, mira, para ir cerrando la idea o cuajando la idea, lo que te mantiene estancado a ti y a mí no es lo que se ve y se oye de ti, no, es lo que no se ve y lo que no se oye de ti, lo que te mantiene estancado. La gente dice, pero ¿por qué no crezco? Pero si yo amo a Dios, si yo diezmo, si yo me congrego, si yo oro, si yo canto, si yo sirvo, pero ¿por qué no prospero? No, es que no estás prosperando por lo que estás haciéndolo, por lo que estás hablando. No puedes prosperar por lo que no estás haciendo y lo que no se está oyendo. Adentro. ¿Sí me explico? Un poco raro, ¿o sí está claro? Es que tengo que hacer más. No, tienes que tratar de mirar adentro, porque lo que te mantiene estancado es lo que nadie escucha y lo que nadie ve. Solo tú y Dios. En eso es que tienes que trabajar. Cuando estás sentado con tu compañero de trabajo y estás envidiando, estás aquí. Eso es lo que hay que trabajar. Lo que no le cuentas a nadie. Eso es lo que hay que trabajar. Diga conmigo esta mañana, por favor. Jesús no vino a lidiar con asuntos externos. Vino a trabajar con asuntos internos. Ahora, esos asuntos son secretos. Porque todos aquí tenemos áreas que nadie sabe. Pero tú sí y Dios. La raíz de la verdadera transformación ocurre cuando abrimos la puerta de nuestra casa a que Jesús venga a esos lugares donde nadie ha entrado antes.
Eres resentido. O sea, pasan 5 años y no perdonas. Y sale la mujer, ¿seguro la trajiste aquí? Aquí seguro tomaste café con esa estúpida. Pasó hace 15 años, y tú sigues con eso. Eso habla de que tienes una voz interior. Y esa voz interior es causada por algo adentro que no ha sido resuelto. Entonces tú crees que vas a amarrar a tu marido poniéndote nalgas. Y porque pensamos que es externo y resulta que tu marido lo único que necesita a su lado es una mujer segura de sí misma. Pero tu voz interna te dice, mira, y aquella llegó y lo está mirando y le habló y lo tocó y le volvió a hablar. Y esas son voces interiores, ¿o no? Ay, hermanita, no se haga la boba. Que entre mujeres la envidia es más grande de lo que usted cree, ¿o yo? Y aún aquí, sentado entre nosotros, la envidia es latente. Cuando promueven al que está a tu lado y no a ti, esa voz interior comienza a hablar. Entonces Jesús viene, dice, yo tengo que ir a hacer algo allá, adentro. Entonces, Jesús se enfoca en lo de adentro, en el corazón. Diga conmigo, Jesús ve el corazón. Jesús conocía el pensamiento de sus corazones. ¿Qué ve Jesús? Una vez una persona me dijo, pastor, yo en las prédicas no digo mucho amén, pero yo digo amén por dentro. Tal vez ese amén es más real que el amén de otro. ¡Amén! ¿Sí me explico? Porque los sordos y los mudos, no, los mudos también hablan. Los mudos hablan. Usted no los oye, pero ellos adentro hablan y dicen amén. Aceptas a Cristo, no confiesa, pero adentro hay una voz. Es que no habló, habló adentro. ¿Qué voz es más importante, la de afuera o la de adentro? La de adentro. La de adentro. Podrás esconder esa voz del mundo, de la iglesia, pero no de Jesús. Por eso dice así, Mateo 12:33. Estamos siendo bendecidos. Espero que mi pecado le sirva para no cometerlo. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, ¿y el árbol es qué? ¿Qué da el árbol? Si el árbol es bueno desde su raíz, da frutos buenos. Dice, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. No está hablando de lo que dices aquí, sino lo que dices. ¿Cómo sabes cómo está tu corazón? Por lo que dices aquí, no por lo que dices aquí. Ya les expliqué que esto se puede disfrazar como los fariseos, pero la voz de adentro, no. Cuando te llama tu jefe y te regaña por llegar tarde, ¿qué estás diciendo adentro? Desgraciado, no, te mueras. Si tu corazón es malo, si tu corazón está dañado, la voz interior tuya será dañina. Pero si tu corazón es bueno y comienzas a permitirle a Jesús que lo sane,
esa voz malvada comenzará a sacar una voz renovada, una voz que da fruto de vida, una voz que bendice. Ahora, luego de que el corazón es sanado y la voz interior cambia, la voz exterior también va a cambiar. Entonces, cuando te enojes, no vas a maldecir, sino que vas a dar gloria a Dios. Cuando te hieran, no vas a pagar con venganza, sino que vas a hacer lo correcto. Vas a tener misericordia por los que se equivocan, vas a amar al que es débil, vas a tener misericordia porque tu raíz ha sido cambiada, tu raíz es buena, tu voz interna es buena, tus palabras serán buenas. Y llegará gente a decirte, cuéntame, te veo como mal, estoy bien, bendigo a la gente, bendigo a los hermanos, bendigo a todos, todos son una bendición. No habrá posibilidad de que tu boca exterior hable lo malo. Por eso te dije, si no cambiamos la fuente, tarde o temprano la porquería que hay adentro va a salir. Amén. ¿Qué hablas con tu esposa cuando sales de la iglesia? ¿Qué hablas de mí? ¿Cierto que tenemos que cambiar la fuente? Estamos tirando mucho veneno por la boca. Y aunque no lo digamos, adentro tenemos mucho veneno. Yo me quiero cansar de pensar mal de la gente. ¿Por qué siempre pensamos así? Por eso dice la palabra de Dios. Ciertamente Jesús entró en la casa. Las cosas significativas que sucedieron en este capítulo pasaron dentro de la casa. Y tú sabes que nosotros somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo sanar mi voz interna? Dándole acceso a Jesús a mi casa. ¿Cómo hago eso, pastor? Jesucristo vino y dice acá, Él entró en la casa porque había división. ¿Recuerda que lo acusaban? Que echó fuera demonios y lo hace por Satanás. Y habla de una casa dividida. Nosotros podemos dejar de prosperar porque estamos divididos contra nosotros mismos. Te lo voy a explicar. Tu mente sabe lo que es correcto. ¿Cuántos saben que amar al prójimo es parte de la vida cristiana? Pero hay una gran división entre lo que sabes y lo que está aquí. Porque tú sabes que hay que amar, hay que perdonar o no. Pero lo que dice esto, hay una guerra, división dentro. Lo correcto, pero la voz me dice, el corazón me dice. El profeta Gilberto Santa Rosa lo dijo. La conciencia me dice, pero el corazón me dice. Pues algo así. Es una batalla. Yo sé que tengo que venir a la iglesia, pero odio ir. Ninguno dijo amén. Dijeron amén por dentro. ¿Cómo lo arreglamos? Sé que el matrimonio es bueno, pero odio estar casado. Sé que diezmar es bueno, pero odio diezmar.
Pastor, yo no odio diezmar. Vamos a ver. Servir es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Odio servir. Mejor me voy para otra iglesia a servir, y es lo mismo. Porque el problema no es la iglesia. No soy yo. No es Jan. No es Jeremy. El problema somos todos nosotros. Juntos. Luchando con la mente y el corazón. La mente y el corazón no saludable que descuidamos. Por eso dice la palabra, guarda tú, porque de él viene humana la vida. Pero tú y yo cuidamos todo, la chequera, la familia, el carro, la Navidad, la casa, los hijos, cuidamos todo, pero el corazón no. Y el corazón se va llenando de argumentos del diablo, de la gente, de mentira, de confusión, de engaños, porque Satanás es mentiroso y tu corazón se comienza a llenar de pura porquería y terminas siendo guiado por una voz corrupta dentro. Y ni te das cuenta. Hoy nos damos cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesús dice esto. Jesús entra a la casa y dice, debe venir uno más fuerte que ate al hombre fuerte. La voz interna corrupta para muchos puede convertirse en un hombre fuerte, difícil de callar. ¿O no ha luchado por años callar esa voz? Yo he hablado con gente en depresión que me dice, he intentado dejar de tener depresión, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque adentro hay un hombre fuerte que habla. De inseguridades, de división, de complejos. Entonces Jesús dice, queremos resolver esta situación. Dame acceso a tu casa y yo vendré y voy a atar el hombre fuerte y lo voy a echar fuera. El centro de tu vida y de la mía no puede seguir siendo ese hombre fuerte lleno de porquería. Hay que agarrarlo, decirle, Señor, ven y átalo. Y me rehúso a actuar conforme a este hombre fuerte. Tú no eres lo que el hombre fuerte dice, tú eres hijo de Dios. Y es tiempo de que Jesús tome el control y el trono de nuestro corazón y que le demos acceso. Porque mientras tú mantengas a Jesús afuera y mantengas al hombre fuerte adentro, que piensa mal, que actúa mal, que habla mal adentro, tu vida será una división completa y nunca podrás prosperar. Tú puedes ser libre de esa voz si le das acceso a Jesús y le dices, Señor, ven, átalo y échalo fuera. Te abro la puerta de ese cuarto. Te doy acceso, Señor. Por eso te dije, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Dice 2 Corintios 10:4, dice, usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué usamos? Poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas. ¿De qué? Del razonamiento humano. Y para destruir argumentos falsos. Dice, obstáculos de arrogancia. ¿De qué? ¿De qué? ¿Obstáculos de qué? Que nos impiden que conozcamos a Dios. Capturamos voces. Capturamos pensamientos rebeldes dentro y las obligamos a obedecer a Cristo.
El Señor nos ha dado armas para capturar toda voz maligna dentro de ti. No sé qué hacer con esta voz. Usted tiene autoridad para atar esa voz. No se ponga de acuerdo con ella, rechácela, repréndala de dentro y llévela cautiva a obedecer a Jesús. Cada vez que esa voz te diga, mira a tu hermano como te vio, mira lo que hizo, véngate. Usted viene y dice, no lo haré. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Este pensamiento rebelde te llevo cautivo en el nombre de Jesús a obedecer a Cristo. Yo voy a amar, yo voy a perdonar, voy a ser correcto. Yo todo lo puedo en Cristo, quien me da la fuerza. Me rehúso a pensar mal, me rehúso a la división, me rehúso a la contienda, me rehúso. Ese no soy yo. Me rehúso a la venganza. Amén. Entonces tenemos que permitirle al Señor venir y atar a ese hombre fuerte que ha estado contigo desde años. ¿Desde cuándo te acompaña esa voz malvada? Ya no más. Entonces dice Santiago capítulo 3, la lengua es un fuego que enciende todo un bosque. La lengua es malvada y nadie puede domar la lengua. ¿Sí lo ha leído? Cuando yo leo este pasaje entro en un conflicto. No solamente está hablando de la boca, de la lengua interna, porque como te dije, adentro también se habla. Si tú quieres domar la voz de afuera, primero doma la de adentro. Ahora dice Santiago, nadie puede domar la lengua. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo leemos. La Biblia nunca se contradice. Amados hermanos, dice, no muchos deberían llegar a ser maestros, porque los que enseñan serán juzgados de manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Qué es lo primero antes de que llegue el dominio propio? ¿Alguno está orando por dominio propio? Lo primero que se domina es la boca adentro. Si usted domina la boca, se dominará afuera. Si usted domina su boca, dominará sus deseos. ¿Me explico? Y luego dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos y le ponemos un pequeño freno, también un pequeño timón. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Diga conmigo, la lengua es una llama de fuego. Ahora, no solamente la lengua que habla afuera, la lengua que habla adentro. Porque la lengua que habla adentro te inflama adentro. Cuando usted habla afuera, pues inflama afuera. Pero cuando usted habla adentro, ¿qué se inflama? ¿O qué se quema? Hay gente con un fuego interior por lo que esa lengua habla. Ahora, cuando usted lo dice, ahí sí es verdad que ¿quién lo recoge? Pero aquí quiero ir, el 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda alguna, hermanos, esto no está bien. Pero Santiago no me da la solución. Si nadie puede domar una lengua tan malvada, ¿qué debo hacer? Pero me da la solución, Mateo 15, 18. Me dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Si yo no puedo domar la lengua, entonces voy a sanar la fuente. ¿Estás aquí? Si usted no puede dominar la boca, entonces sane la fuente,
para que cuando sus lenguas se salga de la fuente, salga lo bueno. La lengua es malvada, no se puede dominar, maldice a Dios y maldice a los hermanos, nadie la puede dominar. Listo, no la puedo dominar, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a sanar el corazón, porque de la abundancia de mi corazón hablará mi boca. Es decir, la lengua se sujeta al corazón. Si el corazón es bueno, la lengua hablará bueno. Si el corazón es malo, la lengua hablará malo. El problema no es la lengua, el problema es el corazón. ¿Qué sale? ¿Qué sale cuando hay injusticias a tu alrededor? Entonces el problema está, querido amigo y hermano, en la fuente. Señor, ven y sana mi corazón. Termino leyendo Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí y está sobre ti. ¿Tú lo crees? Y no está sobre ti para que hagan milagros y seas famoso. Señor, dame tu unción para ser famoso. Chévere. Pero la motivación de la unción no es para... La unción primero actúa adentro. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre una persona y lo unge es sanarlo adentro. Porque Él sabe que si se sanan adentro, afuera habrá luz. Por eso dice Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, y dice, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Espíritu? Vamos, dígamelo. Y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean libres. Hemos sido cautivos por años de una voz interior que nos hace tomar malas decisiones, porque no nos hemos puesto a mirar hacia adentro la raíz de un corazón que está dañado. Cuando Dios le habla estas cosas a uno tiene que entender que, Señor, sí, y reconocer de que sí, la vida nos daña, las situaciones nos dañan, el Satanás viene y nos daña. Pero yo no puedo vivir mi vida con un corazón dañado por gente que hizo lo incorrecto. Yo tengo que decirle al Señor y al Espíritu de Dios, Señor, ven sobre mí, porque me estoy convirtiendo en un hombre que no quiero ser. Me estoy dejando guiar por una voz que no es la que quiero que me guíe. Tú no puedes dejarte cambiar la esencia que tú tienes y lo bueno que tienes dentro por lo que te haya pasado en la vida, por lo que te haya pasado en las últimas semanas, por las situaciones que te haya tocado enfrentar. Tú eres bueno y Dios vive dentro de ti. Y esa voz maldita y malvada que está dentro de ti no va a seguir guiándote ni un día más, porque Dios a ti te dio un nuevo corazón, un corazón de carne para amar, para perdonar, para seguir adelante, para abrazar, para pensar siempre en lo bueno, para tener una correcta actitud, para no hablar mal de nadie, para no maldecir, para no causar división, para no causar conflictos. Tú tienes la capacidad de Dios para sacar lo bueno, porque Dios vive en ti. ¿Tú crees que Dios vive en ti? Ahora, ¿sabes algo? Mira, tenemos que tomar la decisión hoy
Y ahorita vamos a orar porque yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, ya está cayendo acá y está tocando nuestras vidas. Y está hablando en la voz interior. Tenemos nosotros que decirle hoy al Señor: yo me rehúso a seguir escuchando estas voces que me lastiman, y tomar la decisión de escuchar la voz correcta. ¿Tú sabes cuál es la voz correcta? ¿Cuál es? La voz del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y cada mañana al despertar decir: Señor, yo me pongo de acuerdo con tu voz y no con la mía. Yo me pongo de acuerdo con lo que dice tu palabra. ¿Quieres aprender a escuchar más fuerte la voz de Dios? La palabra te dará claridad. ¿Sabes qué? Yo he estado haciendo el ejercicio, porque en los últimos meses me he dado cuenta que mi corazón estaba tomando un rumbo que no quiero, porque yo soy bueno y tú también, pero la vida nos hace, ¿verdad? A veces, y esa voz se levanta dentro de nosotros y tenemos que decirle: hey, stop here, me rehúso a esto. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero no el mío. Entonces cada mañana he hecho un ejercicio y me he levantado y he dicho al Señor: no tengo ganas de amar, quiero salir corriendo, pero tú dices que soy tu hijo y yo me pongo de acuerdo con eso, y punto. Las voces dicen que soy malo, pero tú dices que soy tu especial tesoro y me pongo de acuerdo contigo, y esa es la voz que yo voy a creer. Las voces me dicen que soy pecador, pero tu voz me dice que soy perdonado, y me pongo de acuerdo con esa voz. Las voces dicen que soy incapaz, pero tu voz dice: yo todo lo puedo. Las voces dicen: te has vuelto orgulloso. Yo me pongo de acuerdo que lo que dice tu palabra, que tú das gracia al humilde. ¿Cómo calla la voz de adentro? Ponte de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Dios no juzga ni condena. Ponte de acuerdo. Tómate de su voz. Calla las voces alrededor. Cállalas. ¿Alguna vez has estado queriendo escuchar algo y hay mucho ruido alrededor? En estos días estaba intentando grabar una canción y estaba Samuel, que tiene unos pulmones. Samuel es un campeón. Ese muchacho va a ser un cantante o algo así. Y gritaba y jugaba, y Natalia por allá, y yo decía: Señor, necesito silencio para escuchar. Y así mismo es con Dios. No me digan nada. Quiero saber nada. No quiero tu opinión. Hay momentos para pedir opinión, hay momentos para no escuchar nada. Cállate tú también. Háblame tú. Háblame tú. El único que tienes palabras de vida eterna. Quiero escuchar es tu voz, Señor.
Solo tu voz. ¿Hay alguno que esta mañana se pueda arrepentir de esa voz interior y que quiera ser sano? Te quiero invitar a que te pongas de pie si tú eres uno de esos como yo, que hoy necesitamos ser sanos. Yo necesito ser sanado hoy. Ahora Él no me condena. Tal vez alguien me condene por este mensaje de hoy, pero Él no lo hace. Y uno de mis pasajes favoritos de la Biblia dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro. Lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando sentimos que nuestro corazón se está desviando de la verdad es acercarnos ¿a dónde? Al trono de la gracia, al que no condena y al que todo lo perdona. Yo quiero que tú hoy levantes tus manos conmigo al cielo. Olvídate del protocolo hoy y dile: Señor, yo hoy me acerco a ti. Yo necesito sanidad. Mi corazón se está dañando, Señor. Hay una voz adentro que me está hablando lo que no debo escuchar. Yo me acerco hoy a ti, Señor. Tú no me condenas. Tú has escuchado cada palabra que he dicho en los últimos días y meses. Tú sabes mis pensamientos más profundos, Señor. Conoces mis batallas. Pero hoy me acerco a ti para hallar socorros. Ayúdame. Ayúdame. Dile al Señor: ayúdame con mi batalla interior, Señor. Yo creo que tú vienes y atas el hombre fuerte que está dentro. El odio, el resentimiento, la ira, los pleitos, la división, la contienda. Y yo soy nuevo en ti, Señor. Sana mi fuente. Ven, Espíritu Santo, y sana mi fuente. En el nombre de Jesús.